A esta hora damos la bienvenida a Nuevo Mundo a Andrés Jaramillo Carrera, estratega y consultor de comunicación política, magíster en comunicación y marketing político, magíster en periodismo digital y licenciado en comunicación social. Bienvenido a Nuevo Mundo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya debía esta asistencia desde hace mucho tiempo y al fin se cumplió. Así es, enhorabuena, estamos a tiempo porque hoy hablaremos de cómo se perfila el escenario electoral tras el cierre de inscripciones de candidaturas. El punto de partida es, ¿cree usted que la competencia política será amplia o se centrará en algunas tiendas políticas? De hecho, la novedad es que hasta ayer prácticamente el Consejo Nacional Electoral registró más de 500 listas. Esto es inédito. De hecho, no había tantas listas desde el retorno a la democracia en el país. Entonces, de alguna manera, esto ya marca una pauta de lo que veremos en las elecciones. Habrá muchísimo ruido, todos intentarán hablarnos a través de la campaña electoral y ahí quizás va a ser mucho más complicado brillar. Quizás quienes sepan o puedan brillar y llegar con el mensaje a la ciudadanía serán precisamente quienes puedan navegar tanto en la nueva realidad de las acciones de territorio, pero también en el mundo digital real. Ahora, hay desazón. El nivel de percepción hacia la clase política lamentablemente es bajo. Y esto pues va a influir. Sin embargo, ya el tablero está más o menos definido o definidas las candidaturas. Y la gente tendrá que elegir por el menos malo. ¿Qué dicen las encuestas? Precisamente, alrededor del 80% de la población está harta de la política, está harta de los partidos, está harta de los movimientos. Y de hecho mucha gente no sabe por quién va a votar. Las estadísticas que nosotros hemos visto de los candidatos da cierta preferencia a algunos partidos, digamos. Creo alrededor de Guillermo Lasso, el correísmo alrededor de Arauz, Jaco Pérez alrededor de la centro izquierda, pero sin embargo los porcentajes son aún muy bajos. El principal ganador en este momento de las elecciones es el voto nulo y los indecisos. Entonces hay una gran población a la cual todavía no han podido llegar los candidatos y quienes serán decisivos ya en el momento final en que vayan a la urna y den su voto. Hablando del voto indeciso, ¿cómo deberán trabajar o cuál será la estrategia que tendrán que desarrollar los candidatos en este caso para llegar a esa población indecisa? Por un lado, los temas que están preocupando a esos indecisos. Uno de ellos es el empleo. Hace poco hemos visto las estadísticas sobre empleo y desempleo en el Ecuador. Vemos un incremento impresionante del comercio informal, de las actividades informales, que son personas que de alguna manera están recibiendo recursos, pero no tienen derechos, no tienen seguridad social, ni tampoco tienen los beneficios que antes sí tenían, antes de la crisis, antes de esta pandemia por el COVID-19, y que de alguna manera va a ser fundamental en esta campaña. ¿Qué candidatos podrán llegar a esos electores? Quien les diga, no solamente voy a generar empleo, sino además quien les diga, Raquel, cómo lo van a generar, en qué momento lo van a generar, y además cómo concretamente se van a beneficiar de ese empleo. Es decir, quienes sepan hacer menos retórica y más pragmatismo. ¿Cuáles son las características o el tipo de presidente que en estos momentos busca el ecuatoriano? Quieren a alguien honesto, es decir, este hartazgo que de alguna manera hemos visto hacia los partidos y hacia el sistema en general, corresponde o es el resultado de tantos casos de corrupción que se han dado en este periodo. Son 60 casos que solamente durante los 3 primeros meses de la pandemia se registraron de diferente tipo. Sobreprecios en mascarillas, sobreprecios en insumos médicos, pruebas para detectar el COVID. Por Dios, hasta las fundas de los cadáveres, ni siquiera los cadáveres se salvaron de la corrupción. Y claro, esto de alguna manera va a ser muy importante a la hora de la decisión del voto y también, de alguna manera, también va a marcar el perfil del candidato. Tiene que ser alguien honesto. Por otro lado, tiene que ser alguien que demuestre que sabe cómo salir de la crisis, que sabe cómo generar empleo, que sabe cómo responder a esa urgencia y que además tiene las competencias y la calidad y el músculo político para hacerlo. Recordemos que va a ser muy probable que el próximo binomio gane la presidencia, pero no necesariamente el gobierno. ¿Qué significa esto? Tiene un contrapeso importante que es la Asamblea Nacional. Si es que no logra una mayoría en la Asamblea Nacional, se verá con muchos problemas. Pero esa mayoría se habla de una dispersión y ya algunos politólogos lo han analizado.
Y ahí es el punto. Hay que entender que en primera vuelta ya se definen los asambleístas. Entonces, ¿qué estrategias deberá volcar ya el que va, si es que llegase a existir una segunda vuelta? No, porque eso no está aún dicho, no pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es el escenario en el caso de que existiera una segunda vuelta? Bueno, en primer lugar, que están ya tarde para lograr esos acuerdos legislativos que permitan la gobernabilidad. En este momento es cuando ya se debería estar hablando con todas las fuerzas políticas, por ejemplo, con los candidatos de provincias, con los candidatos que no necesariamente están afiliados a un partido nacional y están ahí con posibilidades que según las encuestas podrían llegar. Con estos candidatos es importante ya llegar a acuerdos que sean públicos, que sean transparentes, que sean sobre la mesa, que toquen estos temas de los que estamos discutiendo y que se puedan conformar estos apoyos legislativos, porque recordemos que las leyes urgentes y las leyes que van a ser duras, lamentablemente duras, pero que serán necesarias para levantar al país, tienen que necesariamente pasar por la Asamblea Nacional. Así es, totalmente, y es urgente algunas modificaciones o cambios que se tengan que hacer. Por otra parte, ¿qué pasará con la figura todavía latente del expresidente Rafael Correa? Creo que se está haciendo algo muy parecido a lo que pasó en Brasil en su momento. Recuerden que Brasil, cuando se dieron las elecciones presidenciales, Lula da Silva lideraba todas las encuestas y todo el mundo apostaba a que su partido oficialista iba a ganar e iba a arrasar. Sin embargo, no fue así, porque Brasil nos dio una gran lección. El capital político del caudillo no es transferible y eso es algo que puede pasar en el Ecuador. Ahora que la gente sabe con certeza que Rafael Correa no estará en la papeleta y sabe con certeza quién va a ser el reemplazo de él, que en este caso es el candidato Arauz, realmente vamos a saber cuál es el voto de los correístas. Así que no se sorprendan si efectivamente no se cumple con este mito que se ha creado alrededor de que arrasarán en las elecciones. En la segunda vuelta sí que hubiera, ¿qué va a pesar más? Juventud versus experiencia. ¿Cómo se inclinaría? ¿Cómo podríamos analizar ese escenario? Porque se habla, algunos politólogos lo han analizado, aunque es muy prematuro, todavía hay que esperar qué pasa, pero podría darse entre una persona con mayor experiencia, de mayor edad, y de pronto un candidato joven. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es su lectura? De alguna manera, digamos que la juventud siempre ha sido un valor agregado dentro de las campañas electorales. Sin embargo, en estos casos de corrupción y en todo lo que ha pasado últimamente, en la juventud hemos visto, o más bien, hemos visto que la corrupción no ha medido ni género ni edad. Ni edad, así es, claro. Y muchas de las personas que se involucraron y que en su momento se destacaron como jóvenes están detenidos, están presos y están pagando pena. Entonces, de alguna manera, eso ha modificado, digamos, esta ventaja estratégica que se tenía en otras campañas electorales. Por tanto, no pesará quizás el tema de la juventud, pero sí la honestidad y si está o no preparado para resolver la crisis del Ecuador. Interesante. Ahora, estas elecciones serán atípicas, obligadas al distanciamiento. ¿Qué rol van a jugar aquí las redes sociales en este caso? ¿Qué va a pasar? Porque obviamente el acercamiento es importante, el candidato tendrá que hacerlo, visitar territorio, porque, ¿cómo no? Sin embargo, el rol del Big Data, aunque todavía Ecuador creo que nos falta mucho por avanzar, ¿qué rol van a cumplir? Yo creo que hay un antes y un después luego de la pandemia del COVID-19, porque de alguna manera el COVID-19 y las medidas de confinamiento para proteger las vidas nos han obligado a hacer una migración mucho más rápida de la prevista hacia los elementos, hacia las plataformas y hacia los medios digitales. Y esto va a marcar, sin duda, como lo mencionas tú, Raquel, la campaña. Y el candidato necesitará ponerse de alguna manera a la par de este cambio vertiginoso. Los consultores, los asesores, los equipos de campaña estaban preparados para una campaña tradicional que no va a pasar. No vamos a poder ver el tarimazo, no vamos a poder ver esas grandes concentraciones que estaban acostumbrados con grupos de tecnocumbia y no vamos a poder ver a candidatos besando bebés en las calles. No se va a poder hacer eso. No digo que no habrá y que no se necesitarán actividades creativas en territorio que no impliquen vulnerar la seguridad de las personas. Sin embargo, lo digital ocupará un espacio importante. ¿Cuánto de espacio ocupará? Dependerá mucho de las provincias y dependerá mucho del territorio. Hay algunas provincias en que lo digital supera el 70% y que la gente quiere que todo y que la vida se haga a través de lo digital. Hay otras provincias en que bordeará el 30, el 40%. Cada campaña va a ser diferente. Sin embargo, en promedio, nosotros hemos visto que al menos una campaña tendrá que ser 50% digital y 50% territorio. Pero ojo, Raquel, estar en lo digital no solamente aparecer en las pantallas.
Estar en lo digital implica entender la lógica de lo digital. Por ejemplo, la interacción. Por ejemplo, que la gente no quiere ser solamente espectador, quiere ser parte de la campaña, quiere aportar, quiere tener ideas, quiere que le hablen todo el tiempo. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Están o no los preparados los candidatos y los equipos de campaña para eso? Muy pocos. Claro, y es interesante lo que usted dice del tema de las redes sociales, que tiene que ser ese feedback. O sea, porque hay candidatos que están utilizando, y le digo por experiencia local, confundiendo comunicación con lanzar información. O sea, estoy aquí y publico, estoy en tal sector y lo publico, pero bueno, ¿qué dice la gente de eso, no? ¿Qué recibe? Claro, convierten a las cuentas en una bitácora de lo que están haciendo en el día a día. Sin embargo, no se dan cuenta de que no es una bitácora, es un espacio de conversación, como cuando nos encontramos tú y yo en la calle y yo te saludo. ¿Tú qué haces inmediatamente cuando yo te saludo? Respondo. Cuando yo te digo gracias, ¿tú qué respondes? Obviamente de la misma forma. Entonces, ¿por qué no se responde a la gente en los canales digitales? Esa es una de las tareas de los candidatos. O sea, tampoco es que volcamos todos los esfuerzos a las redes sociales y no asistimos a debates y no asistimos a entrevistas. Por supuesto, tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio, el porcentaje que deba dedicarse al territorio y el porcentaje que deba dedicarse a lo digital, tiene que ser el producto de una encuesta, de un estudio bien planteado en cada realidad y en cada provincia. Les digo, en la experiencia que nosotros tenemos y que estamos levantando encuestas en varias provincias, varía muchísimo, varía muchísimo. Podemos tener una provincia en donde el 70%, a pesar de que es una provincia fronteriza, pero el 70% está conectándose, hablando de política, informándose por redes sociales. Y en otra provincia que quizás está más cercana a las zonas urbanas, bordea el 30%. Entonces dependerá mucho de la investigación previa que se haga para tener certezas en cuanto a la estrategia que debe aplicarse. ¿Dónde está el voto duro, Andrés? Definitivamente en este sector que yo llamo el de los desempleados, que es este sector que ya no tiene un ingreso fijo, que no sabe qué va a pasar mañana, que no ha podido ingresar a la universidad, o que simplemente le ha tocado salir a vender productos en la calle y sobrevivir el día a día, olvidándose incluso de las deudas de las tarjetas o de las deudas que adquirieron cuando tenían empleo y ahorita se encuentran ahí, sumando a este gran sector de personas que no tienen empleo ni las prestaciones que antes sí tenían. Ahora bien, yendo más allá, se habla del perfil de un presidente honesto. Estamos cansados del tema corrupción y digo estamos, me incluyo como ciudadana que vemos a diario lo que sucede. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el populismo? Hay sectores, Andrés, y seamos realistas, donde un plato de comida sí representa, donde una camiseta es necesaria. Entonces, y a veces ellos son quienes ponen la mayor parte del voto. Entonces, ¿cómo analizamos este tema, el populismo? Si les dan una camiseta, si les dan un sándwich, si les dan un regalo, cójanlo. Pero a la hora de votar, voten por quien consideren que tiene las mejores soluciones, las mejores propuestas y el perfil para poder enfrentar esta crisis que, ojo, no va a durar poco tiempo. Se necesitarán al menos 2 gobiernos para efectivamente poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Entonces, recordemos que de alguna manera ya hemos probado con las fórmulas populistas en gobiernos anteriores. ¿Cuáles han sido los resultados? Ahí está. Entonces, a fijarnos más en propuestas, ¿no? Analizar, a revisar. Creo que hoy estamos en el momento de los gobiernos vigilados, de la nueva política, y que sea pues esa la herramienta que todos tenemos para poder revisar la vida de los candidatos. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos también? ¿Qué escenario es el que encuentra el futuro presidente, no? Porque estamos en un momento de crisis, de desempleo, usted ya lo dijo, eso sumado a otros problemas de la migración forzada, que a la larga la mano de obra se comenzó a abaratar, y son tantas cosas que vamos a ir viendo en años, o en 1 o en 2 años, de pronto los efectos que realmente producen, ¿no? Pero además la contracción de muchos sectores, el sector turístico, el sector comercial, que de alguna manera es lo que mantenía a flote. Alguna vez estábamos conversando con algunos compañeros y nos decían, esta crisis es muchísimo peor de la del feriado bancario, e incluso más aguda porque en el feriado bancario al menos muchos ecuatorianos tuvieron la alternativa de emigrar y en otros sitios poder obtener recursos y de alguna manera poder volver a levantarse. Ahora no, porque es una pandemia mundial, ni siquiera tienes esa opción, entonces va a ser muy complicado y por eso es importantísimo que las decisiones que tome el próximo presidente sean decisiones técnicas y pensadas no solamente en el voto inmediato, pensadas no solamente en la aceptación inmediata de la gente, sino pensadas en que garanticemos que tengamos un país después. Qué interesante, Andrés. Nos faltaría tiempo para hablar de política y yo espero tenerlo en una nueva oportunidad. Sus palabras para llegar a la gente, a quien nos ve, ¿no? A quien de pronto
aparentemente somos indiferentes en el tema o votamos porque, bueno, ¿qué más da? Y lo hacíamos o lo hacen así. La recomendación a esa gente que nos está mirando para que esta vez por lo menos lo hagamos a conciencia, un voto bien pensado. Miren, ahora hay mucha facilidad para ingresar a la información. Hay mucha información pública en los diferentes portales para que nosotros podamos enterarnos de todo alrededor de los candidatos. Hay que aprovechar esos recursos y hacerlo, hacer un ejercicio responsable primero para conocer quién es el candidato. Y una vez que sepamos quién es el candidato, por Dios, démosle el voto a quien tenga clara la película, a quien sepa qué va a hacer, por ejemplo, para la Asamblea Nacional. ¿Cuántos de los asambleístas pueden decir, por ejemplo, aquí están mis leyes, estas son las leyes que yo voy a presentar? Al que le digan eso, puede ser que tenga mucha más oportunidad, porque al menos tendrá clara cuál va a ser la ruta para poder seguir adelante. Y si llegan a su casa y le golpean y le dicen, yo voy a generar empleo, chévere, dígame cómo. Si le dicen, yo voy a hacer que este Santo Domingo sea más seguro, ok, dígame cómo lo va a hacer. Esa simple pregunta nos blinda frente a posibles decepciones que puedan venir. Pregúntenles cómo lo van a hacer. Interesante, Andrés, para finalizar y esta pregunta que le voy a hacer, ¿cuáles son los principales errores que usted ve que realizan en campaña los candidatos? Porque ya prácticamente hay una campaña en redes, ya se podría decir, aunque no está oficializada, pero ¿cuáles son los principales errores que usted ha notado hasta ahora? Que contratan al sobrino para que maneje las redes y no a un equipo profesional para que lo hagan. Ah, ya, entonces esa sería la recomendación, que lo hagan con una persona preparada y capacitada. Esta ha sido la entrevista con Andrés, le agradezco y espero pues tenerlo en una nueva oportunidad cuando ya se vaya poniendo más caliente el termómetro, porque ahora... Con mucho gusto y más bien gracias a ustedes y felicito este espacio porque realmente permite eso, a la ciudadanía mantenerse informada, profundizar sobre muchos temas, no quedarnos en la coyuntura o en la simple noticia, sino precisamente darle más insumos para que efectivamente podamos tener una elección mucho más informada y un voto más consciente. Gracias, Andrés, nuevamente. Esta ha sido la entrevista con Andrés Jaramillo, consultor y estratega en comunicación política. Somos Nuevo Mundo, un formato diferente de hacer comunicación, dirigido para ustedes. Gracias por estar pendiente de nuestra programación. Gracias, Andrés.